Saludos, distinguidos amigos y seguidores de su canal de electrónica funcional. Les quiero hacer este video de una forma breve y precisa, poniendo aquí todos los circuitos, sobre todo de este en adelante, que se hacen con OPAN en lo que se conoce como lazo cerrado. Pero vamos a aclarar de entrada lo que es lazo cerrado, porque ya tenemos videos en nuestro canal de circuitos en lazo abierto referente a los comparadores. Puede buscarlos en nuestro canal en videos de OPAN. Les voy a poner aquí, miren, aquí se ve pues el enlace de estos videos donde comenzamos desde el principio, lo que es un OPAN, su origen, evolución, hasta en el video número 2, pues aquí proponemos los circuitos que se pueden hacer en lazo abierto. Pero repetimos aquí, ¿qué es lazo abierto? Fíjense en esta figura de acá. En esta figura, el OPAN, ya como lo hemos dicho, tiene entradas no inversora e inversora. Para más facilidad también, algunos me han criticado a través de esta plataforma de por qué le digo entrada positiva y negativa. Es una forma de hacerlo más fácil. Bien, pero el nombre correcto es entrada no inversora e inversora. Rápidamente entrada positiva o negativa, que son diferentes a los puntos de alimentación. Fíjense que aquí no hay ningún componente, fíjense la diferencia, por ejemplo, entre este circuito y este, no hay ningún componente que relacione la salida con alguna de las entradas. ¿Ven? No hay ninguno. Aquí sí, aquí vemos que existe una resistencia que relaciona salida con entrada. Aquí también, aquí se relaciona de forma directa, aquí también, y en estos circuitos que lo vamos todos a definir, por lo menos. Quiero hacer este video rápido, pero fíjense que hay componentes, sea capacitor, resistencia, relacionan salida con entrada. Entonces, todos estos circuitos se llaman en lazo cerrado, pero cuando hay circuitos que no se relacionan, se llama lazo abierto. Eso lo explicamos muy bien en los videos que les refiero que están en nuestro canal. En esta configuración, no me voy a concentrar explicándola ahora, porque eso ya lo expliqué en los otros videos, sino me voy a concentrar rápidamente en explicar de forma fugaz, vamos a decirlo así, para motivarles también de que ustedes investiguen y practiquen un poco más. Bien, fíjense, aquí él solamente, o sea, el OPAN funciona con la máxima de que si B1 es mayor, aquí se puede ver, si B1 es mayor que B2, ¿y quién es B1? La entrada no inversora o entrada positiva. Si es mayor que B2, pues él tiende a dar más BS. Es decir, si esta entrada es mayor a esa, pues ese voltaje, en términos ideales, saldría aquí. O daría un high, simplemente. Cuando la entrada más es mayor, puede ser incluso en milivoltios mayor. Aquí puede haber 5 voltios y aquí 5.001 y ya eso la hace mayor. Y pues aquí ya me da un high o el voltaje positivo, ¿no? Y cuando es al revés, que B1 es menor que B2, o sea, la entrada más o no inversora es menor que la entrada menos, ligeramente menor, pues entonces este voltaje sale acá. Bien, eso se utiliza en el modo comparador, que ya lo explicamos, vuelvo y repito, en los videos de OPAN que tenemos en nuestro canal. Vamos a concentrarnos mejor en las configuraciones de lazo cerrado, comenzando con el amplificador no inversor. Esto está en inglés, lo dejé así, capturé esta imagen de la web porque realmente así es que lo vamos a ver. Recuerden que la tecnología, aunque tenemos un idioma precioso que es el castellano o español, pues muchos circuitos y teorías se encuentran mejor en inglés. Así que vamos a aprender también cómo se dice en inglés y en español. Este se llama amplificador no inversor, no inverting amplifier en inglés. ¿Por qué se le llama así? Porque la entrada de la señal que quiero amplificar se aplica a la entrada no inversora o positiva. ¿Qué significa eso? Que si yo aplico ahí más un voltio, por ejemplo, positivo, y él lo amplifica por 5, pues aquí saldrían más 5 voltios. O sea, la misma polaridad de salida va a ser la misma que de entrada. Por eso se le llama no inversora. Para que funcione, hay que hacerle esta configuración de resistencias. Fíjense que es como si fuese un divisor de tensión, pero relacionando la salida con la entrada inversora o negativa. Y
el voltaje de salida responde a esa fórmula. O sea, Bin, que es lo que aplico, por 1 más R2 entre R1. O sea, hay que dividir el valor que usted coloque de esta resistencia a esta y ahí me da la ganancia. Esto se llama ganancia. Es decir, si yo quiero que la salida sea 10 veces más grande que la entrada, pues yo hago una relación de esas dos resistencias cerca de 10 veces. Bien, aunque también se le suma un 1. Eso viene resultado de una factorización que no le explico aquí para hacer el video más ágil. Bien, aquí puedo entrarle un voltaje DC o puedo aplicarle también señal. Y aquí la señal pues me la eleva, me la pone más grande. Bien, tener cuidado con no colocar resistencias muy bajas. Es decir, por ejemplo, R1 que sea de 10 ohmios, 100 ohmios, no es conveniente. Si usted pone, por ejemplo, esta de 10 kilos, esta puede ser de 1 kilo. Bien, pero les refiero a esa fórmula. Ok, miren. Aquí tenemos el amplificador inversor o inverting amplifier. Ese amplificador inversor, pues es la misma teoría de funcionamiento que este, con la diferencia de que el voltaje de acá, o sea, de la salida, va a ser el que entra multiplicado por -1. Fíjense que incluso en esta aquí hay una rayita que es un negativo y aquí me representa la relación que tienen las dos resistencias, es decir, R2 entre R1 son las que me determinan la ganancia. Ok, ¿para qué se utilizan esto en electrónica? ¿Qué es lo que usted quiere saber? Miren, muchas veces nosotros tenemos una señal pequeña que queremos trabajar con ella más grande y hay que amplificarla. A veces la señal es negativa y queremos convertirla a positiva y usamos este. Por ejemplo, una señal que se mueva sobre el eje, o mejor dicho, por debajo del eje, que hay un -B en milivoltios, pues aquí la tendremos a la salida, aquí, déjame ver, esto no se me pone, aquí a la salida, la tendremos en valores positivos porque se multiplica por -1. Bueno, si no tenemos problema de cambio de polaridad, pues aquí una señal que se mueva en milivoltios, por encima del eje, por ejemplo, 10 milivoltios, pero resulta que es muy pequeño eso para trabajar en algún circuito de control que estemos haciendo, pues aquí pudiera yo tenerla en voltios, dándole la ganancia adecuada. Bien, tanto el audio también se puede amplificar, pero sobre todo me estoy dirigiendo a señales para asuntos de control, señales que me puedan proporcionar sensores. Bien, aquí vemos el voltage follower. Este es el circuito seguidor, simplemente el seguidor. Fíjense que la entrada inversora o negativa se conecta de forma directa a la salida. Como dije en un video anterior, algunos dirán, pero esto es un cable. ¿Por qué? Porque lo mismo que entra, fíjense aquí la fórmula, Vout es igual a Vin. Pero no, aquí hay una relación de impedancia. O sea, la impedancia de un Vin que usted aplique aquí puede ser de 1 megaohmio. Por ejemplo, si usted aplica aquí 1 voltio, 2 voltios, 5 voltios, lo que sea, a esos 5 voltios casi no se le va a presentar oposición, prácticamente nula. Él va a ver como que a él está conectada una resistencia de 1 o 2 megaohmios. Es decir, que no le consumen. Sin embargo, de este lado, puedo tener los mismos 5 voltios, pero con una impedancia mayor, lo que es, menor, una impedancia menor, lo que significa que puedo sacarle más corriente. Es decir, si a 5 voltios aquí yo le saco 20 miliamperes, de este lado, si me lo proporciona un circuito de control, nada más se le va a sacar quizás 2 o 3 microamperes. Bien, de manera que es un adaptador de impedancias o también se puede decir un amplificador de corriente. Aquí vemos otro circuito. Fíjense que acá dice R1 y hay puntos suspensivos hasta RN. Quiere decir que aquí podemos colocar mucha resistencia. ¿Pero qué es esto? Esto es un amplificador sumador. Es como quien dice estos tipos de amplificadores, pero este suma señales de entrada. Le puedo poner la cantidad que yo quiera. Fíjense que aquí está la letra N precisamente para eso. Puedo poner un B1, B2, B3, B4, B5, hasta lo que yo necesite. Si solamente son 2, pues 2. Y responde a esa fórmula. De forma fácil le digo, esa RF, que significa resistencia de feedback o de realimentación en español, es la que me va a determinar la ganancia. Pero si yo no quiero ganancia, simplemente una suma. Es decir, imagínense que yo tengo 2 voltajes aquí. Tengo 1 voltio y 2 voltios. Pues la suma de 1 más 2 me da 3. Esa sería la salida, 3 voltios, o sea, la suma de esas dos señales. Y si esas señales son de señales de audio de cierta frecuencia, pues él me la mezcla. Por eso a esto también se le dice mezclador. Todos esos circuitos que ustedes ven que son mixer, que se usan en audio, pues la base de todos esos circuitos es un amplificador sumador. En este caso, este es invertido porque la entrada se aplica
a la inversora o la entrada negativa. Aquí está la fórmula que se va primero multiplicando RF, que es la resistencia de feedback, y se va haciendo la relación de voltaje y resistencia. Yo podría, por ejemplo, para que me entiendan mejor, imagínense que tengo dos voltajes acá. Yo podría decir, bueno, entre RF y R1 va a haber una relación de ganancia de 10, por ejemplo. Pero entre RF y imagínense que aquí solamente hay una R2, va a haber una ganancia de 2. Eso significa que a la señal o al voltaje que yo ponga en B1 se le va a dar más prioridad o mejor, más amplificación que al que ponga en B2. Si son señales de audio, a este se va a amplificar más que la señal que aplique aquí porque la relación de esas dos resistencias da mayor ganancia que la de estas dos. Eso es un ejemplo para que me puedan entender de forma fácil. Y si yo quiero que sea una relación de igual a igual, pues la pongo todas igual, incluida la RF. Pero con la fórmula usted haga el ejercicio. Bien, aquí tenemos otro circuito que es el amplificador diferencial. Este lo que hace es que resta. Diferencial es una resta, ¿no? Resta las dos señales o voltajes de entrada para ofrecer un resultado a la salida. Responde a esa fórmula de manera que si usted pone, por ejemplo, R1 igual a R3, o sea, las dos de entrada la pone igual, R2 igual a R4, pues simplemente te da aquí la diferencia, o sea, la resta de estas dos señales. Lo que entro en B2, porque fíjense que entra la entrada positiva o no inversora, menos esto. Bien, pero yo también aquí puedo entre R2 y R1 hacer una relación de ganancia, queriendo decir que puedo tener una resta también amplificada. O sea, el resultado de esa resta, yo puedo decir, ok, si el resultado es de 0.5, amplifícamelo por 10 o por 2 o por 3, por lo que usted diga. De manera que es un amplificador diferencial. Y bien, aquí ya finalizando tenemos el derivador y el integrador. ¿Qué son estos? Bueno, aquí se hacen las funciones matemáticas de derivar e integrar, de manera que a través de estos circuitos yo tengo un resultado aquí de una señal de salida proporcional a la integral de la señal de entrada. Es decir, que si yo aplico aquí una señal, pues esa señal se va realizando suma sucesiva a través de, imagínense que yo ponga aquí una onda cuadrada. Estoy hablando ahora del integrador. Si pongo una onda cuadrada, aquí no saldría cuadrada, sino que esa onda cuando esté en high sirve para cargarme el capacitor y la curva de carga del capacitor es como la integración de esa onda en función del tiempo, de manera que aquí tendría yo una rampa de salida. Bien, aquí este es el derivador que hace entonces lo contrario, es decir, que me va a dar a la salida una señal proporcional a la derivada de lo que yo ponga aquí. Aquí están las fórmulas que responden a los resultados de esos voltajes de salida. Usted haga el ejercicio para que vea cómo esto funciona. Estos circuitos se utilizan mucho en combinación en algo que se denomina PID, que significa proporcional, integrativo y derivativo, en circuitos de sistemas de control cerrado. En un próximo video les voy a explicar mejor eso, pero son circuitos, así ya de entrada les digo rápidamente, que sirven para mantener un sistema de control bien estabilizado en función de una referencia, y cualquier perturbación que gire en torno a esa referencia, pues él lo corrige de una vez. Pero ¿cómo lo hace? Porque el integrador y el derivador van a responder de forma rápida a cualquier cambio que haya a la entrada y se hace un bucle de realimentación que corrige entonces la perturbación. Eso es todo. Quise presentarle en una sola imagen todos estos circuitos. Espero que me hayan comprendido. Practiquen, móntenlo primero en su simulador, manipulen los valores de esa resistencia, pónganle señal, pónganle voltímetro, osciloscopio. Si es voltaje DC que están trabajando, pueden trabajar con voltaje DC en cualquiera de estos circuitos. En estos no. Le aconsejo, es mejor aplicarle, por ejemplo, onda cuadrada y ver la señal de salida. En estos pueden aplicarle tanto DC como onda senoidal y ver los resultados de salida. Manipulen las resistencias para ver la ganancia, pongan voltímetro a la salida, osciloscopios y manejan señales, y podrán ustedes mismos aprender
de cómo funciona esto. Esto es todo. Síganos por nuestro canal Electrónica Funcional, enseñanza simple y amena, un video semanal. Síganos, recomiéndenos y suscríbase, que me he dado cuenta que hay muchos que ven nuestro canal pero pocos se suscriben. Por favor, denle a la campanita y una suscripción y me hará también un favor y al canal. Gracias. Hasta la próxima.